Hola, hola, mis adorados adictos a las series turcas. CEU Superíndice 3 Molos trata la vida, el amor y el último capítulo de su dizi favorita. Espero que estén listos para un festín de chismes jugosos, análisis perspicaces y, sí, un toque de amargo desengaño. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a adentrarnos en ese terreno resbaladizo donde la fantasía de la pantalla se estrella contra la dura realidad, las rupturas dolorosas de nuestras parejas favoritas. Vamos a hablar de resentimientos, de promesas rotas y, sobre todo, de cómo algunas de esas parejas que nos hicieron creer en el amor eterno, bueno, digamos que no siempre obtienen ese final de cuento de hadas que esperamos fuera de los sets de filmación. Hoy, vamos a sumergirnos de cabeza en el complejo y a menudo turbio universo de las relaciones que terminaron mal, ya sea por el drama implacable de la vida real o por esos giros inesperados que los guionistas adoran regalarnos para mantenernos al borde de nuestros asientos. Y si, por supuesto, no podemos evitarlo, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja que tras su separación, continúa generando más titulares y especulaciones que algunos de sus proyectos individuales. Su ruptura sigue siendo tema de conversación, un misterio sin resolver que alimenta la imaginación de fans y la ambición de la prensa del corazón. Pero antes de que nos perdamos por completo en este laberinto de rumores y suposiciones, imploro que se suscriban a este canal. Así es. Si son como yo y aman las series turcas, se obsesionan con los chismes jugosos de los famosos de Estambul y disfrutan de análisis profundos de las tramas más adictivas, este es, sin duda, su nuevo santuario. Así que no lo piensen ni un segundo más, respiren hondo, hagan clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse, y por favor, activen la campanita. Prometo que no se arrepentirán. Les aseguro que juntos vamos a explorar cada rincón del fascinante mundo de las series turcas, con información exclusiva, teorías descabelladas y sobre todo, mucho pero mucho drama. Bien, ahora que somos oficialmente una gran familia de adictos a las series turcas, vamos al meollo del asunto, al corazón palpitante de este vídeo. Y como les prometí, vamos a empezar con Kerem y Hande. La pareja dorada, el dúo dinámico, los protagonistas indiscutibles de Esenkalkapm, o como la conocimos en muchos lugares de Latinoamérica y España, Love is in the air. Ellos nos hicieron soñar con un amor épico, un romance de película, un cuento de hadas moderno donde la plebeya conquista al príncipe. La química entre ellos era palpable, electrificante. Las miradas que se dedicaban, las sonrisas cómplices, los gestos sutiles, todo, absolutamente todo, gritaba a los cuatro vientos, esto es amor verdadero. Y durante un tiempo para muchos de nosotros lo fue. La relación trascendió la pantalla chica y se convirtió en un fenómeno global, una de las historias de amor más seguidas, comentadas y queridas del mundo del entretenimiento turco. Desde alfombras rojas hasta escapadas románticas, cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, celebrado por sus fans y escudriñado por la prensa. Su separación fue, como diríamos coloquialmente, un bombazo. Un terremoto que sacudió los cimientos del mundo del entretenimiento turco y dejó a millones de fans con el corazón roto. Pero, ¿qué demonios pasó realmente? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que atormenta a sus seguidores. Oficialmente nunca se dieron detalles concretos. El silencio fue la estrategia elegida, la cortina de humo que intentó sofocar el incendio de los rumores. Las fuentes cercanas a la pareja, esos seres anónimos que siempre parecen saberlo todo, hablaban de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los mantenían separados geográficamente y de una presión mediática sencillamente insostenible. Pero como ocurre casi siempre en estos casos, los rumores corrieron como la pólvora, alimentados por la sed insaciable de la prensa y la imaginación desbordante de los fans. Se hablaba de infidelidades escandalosas, de celos enfermizos, de problemas de ego monumentales. La lista era tan larga como una novela de Tolstói. Y por supuesto, la prensa amarilla, ávida de carnaza, se encargó de echarle leña al fuego publicando noticias a medias, fotos comprometedoras y testimonios anónimos que dejaban más preguntas que respuestas. Ahora bien, ¿por qué me atrevo a decir que Kerem explota y culpa a Hande de ese infierno que vivió tras la ruptura? Bueno, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, donde la especulación se mezcla con la realidad y donde la verdad se esconde detrás de un velo de silencio. No hay una declaración oficial, no hay un lo dijo en televisión, que podamos citar textualmente. Pero sí hay indicios, hay comentarios sutiles, casi imperceptibles, en algunas entrevistas que Kerem ha concedido.
Hay fuentes cercanas que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, que aseguran que Kerem se sintió profundamente herido, incluso traicionado, por la forma en que se produjo la ruptura. Se rumorea, se murmura en los pasillos de la industria del entretenimiento turco, que él estaba mucho más enamorado que ella, que él estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes por la relación, que él se sintió abandonado, dejado a la deriva en medio de una tormenta emocional. Algunos medios incluso se han atrevido a sugerir que Kerem veía en Hande un futuro brillante, un proyecto de vida juntos, una familia, mientras que ella, al parecer, priorizaba su carrera profesional, su ascenso meteórico en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra en escena ese infierno, al que hace referencia el título de este vídeo. Para Kerem, la ruptura no solo significó el fin de una relación amorosa apasionada y prometedora, sino también la pérdida de una amiga, de una confidente, de una compañera de viaje, de alguien con quien compartía un proyecto profesional increíblemente exitoso. La perspectiva de seguir trabajando juntos, de tener que interpretar a una pareja enamorada frente a las cámaras, después de que su propio romance se hubiera desmoronado, debió ser sencillamente insoportable. Imagínense por un momento tener que actuar como si todo estuviera bien, tener que sonreír a las cámaras, tener que interpretar escenas románticas, mientras por dentro, en lo más profundo de su corazón, está hecho pedazos, destrozado, reducido a añicos. Eso es sin duda un infierno en la tierra. Un tormento emocional que pocos pueden llegar a comprender. Ahora bien, quiero dejar claro que no estoy tratando de pintar a Hande como la villana de la historia. Ella también tiene su versión, su propia perspectiva sobre lo sucedido, aunque por el momento prefiere mantenerla en privado, resguardada del escrutinio público. Seguramente para ella la relación tampoco fue un camino de rosas. La presión mediática constante, las expectativas desmesuradas de los fans, la necesidad de mantener una imagen perfecta ante el mundo, todo eso sin duda, debió ser agotador, extenuante, asfixiante. Y al final, tomar la decisión de romper, por dolorosa y traumática que fuera, pudo haber sido la mejor opción para ambos, la única salida posible para evitar un desastre aún mayor. Pero, dejando a un lado el culebrón Kerem Hande que nos tiene a todos con el corazón en un puño, hay otras parejas de las series turcas que también han tenido finales poco felices en la vida real, que han experimentado el amargo sabor del desengaño amoroso. Pensemos por ejemplo en Burak Özçivit y Fariye Evcen. ¿Recuerdan al Q, esa serie de época que nos transportó a la Turquía del siglo XX y nos cautivó con su historia de amor apasionada y trágica? Su romance traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más admiradas, envidiadas y queridas de Turquía. Se casaron en una boda de ensueño, tuvieron hijos preciosos y, durante un tiempo, parecía que vivían un cuento de hadas moderno. Sin embargo, en los últimos años han surgido rumores persistentes, cada vez más intensos, de una posible crisis matrimonial. Se habla de infidelidades por parte de Burak, de celos incontrolables por parte de Fariye y de una convivencia cada vez más difícil, marcada por las tensiones y los reproches. Aunque ellos se han encargado de desmentir los rumores y de mostrar una imagen de felicidad y armonía en sus redes sociales, muchos creen que su matrimonio está en la cuerda floja, a punto de desmoronarse bajo el peso de los problemas y las decepciones. Al-Qu es un drama romántico de época, lleno de pasión, intriga y traición, y parece que algo de esa esencia oscura y conflictiva se ha filtrado a la vida real de sus protagonistas. Lo relevante aquí es cómo la percepción pública de una relación puede ser tan diferente de la realidad que viven las personas involucradas. Cómo la imagen que proyectan ante el mundo puede ser una mera fachada, una máscara que oculta una verdad mucho más compleja y dolorosa. Otro caso interesante y no menos dramático es el de Demet Özdemir y Can Yaman. Su serie Erkencikus fue un fenómeno mundial, un éxito arrollador que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Su química en la pantalla era explosiva, electrizante, palpable. La energía que transmitían era contagiosa y muchos fans, ilusionados por su conexión, esperaban ansiosamente que su romance se hiciera realidad fuera de los sets de filmación. Sin embargo, aunque hubo rumores persistentes de un posible romance entre ellos, nunca se confirmó oficialmente. Y lo que es peor, parece que su relación terminó de forma abrupta y poco amigable, dejando un sabor amargo en la boca de sus seguidores. Se dice, se rumorea, se comenta en los mentideros de la farándula turca, que hubo una fuerte discusión entre ellos, un enfrentamiento que marcó un antes y un después en su relación. Desde entonces, al parecer, no se hablan.
La magia que transmitían en la pantalla se esfumó por completo, como si nunca hubiera existido. Erkencicus es una comedia romántica ligera, divertida y encantadora, pero detrás de las cámaras, al parecer, la historia fue mucho menos idílica. La serie demostró ser un trampolín para sus carreras, catapultándolos a la fama internacional, pero también expuso las dificultades de mantener relaciones profesionales bajo la intensa mirada pública, bajo la presión constante de los fans y los medios de comunicación. También podemos mencionar a Tuba Büyüküstün y Onur Saylak. Ellos protagonizaron Así, una telenovela turca que tuvo un gran éxito en América Latina y otros países de habla hispana, cautivando al público con su historia de amor apasionada y sus paisajes impresionantes. Su relación amorosa surgió durante el rodaje de la serie y se casaron poco después, en una ceremonia íntima y discreta. Tuvieron 2 hijas gemelas y durante un tiempo parecían una familia feliz, un ejemplo de amor y estabilidad. Sin embargo, su matrimonio terminó en divorcio, sorprendiendo a propios y extraños. Los motivos nunca se hicieron públicos, pero se especuló con diferencias irreconciliables, con una falta de tiempo para dedicarse el uno al otro debido a sus apretadas agendas profesionales y con una creciente distancia emocional entre ellos. Así, es un drama familiar con toques románticos, que explora temas como el amor, la venganza, el orgullo y el sacrificio. Quizás algo de ese drama intenso y conflictivo se reflejó en su propia relación, contaminándola y llevándola a un desenlace fatal. La serie, ambientada en una región rural de Turquía, destacó por su fotografía espectacular y su narrativa envolvente, pero no pudo evitar que sus protagonistas vivieran su propio drama personal fuera de la pantalla, demostrando que la vida real a menudo supera la ficción. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque no se trate de una ruptura sentimental entre los protagonistas, es Muhteşem Yüzyıl o El Sultán, como se le conoce en muchos países de habla hispana. Esta serie histórica, que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, generó mucha controversia en Turquía por su representación de la vida en el harén y las intrigas palaciegas. Si bien los actores que interpretaban a Suleimán y Hürrem tenían una gran química en pantalla, transmitiendo la pasión y el poder de su relación, la presión y el ritmo de trabajo extenuantes afectaron gravemente la salud mental de Mary Mutherly, quien interpretaba a Hürrem. Ella abandonó la serie abruptamente, dejando a los productores en una situación difícil y poniendo en riesgo el futuro de la producción. Este caso no es una ruptura amorosa, pero sí un ejemplo claro de cómo las exigencias implacables de la televisión pueden afectar la vida personal de los actores, llevándolos al límite y causando estragos en su bienestar emocional. Y hablando de Muhteşem Yüzyıl, es importante recordar que las series históricas turcas, aunque basadas en hechos reales, a menudo toman licencias creativas para aumentar el drama y el interés del público. Esto puede generar expectativas poco realistas sobre las relaciones y los eventos históricos, idealizando el pasado y creando una visión distorsionada de la realidad. Es fundamental recordar que lo que vemos en la pantalla es, en última instancia, ficción, aunque esté inspirada en hechos históricos. No podemos confundir la realidad con la fantasía, ni esperar que las relaciones amorosas sean tan perfectas y apasionadas como las que vemos en las series. Volviendo al tema principal, al corazón de este vídeo, es importante recordar que la vida de los famosos es solo una pequeña parte, una versión edulcorada y cuidadosamente seleccionada, de lo que vemos en las revistas, en la televisión y en las redes sociales. No sabemos lo que realmente sucede detrás de las cámaras, no conocemos sus miedos, sus inseguridades, sus luchas internas. Es fácil caer en la trampa de idealizar sus vidas, de creer que son perfectos, que sus relaciones son idílicas, que nunca sufren. Pero todos somos humanos, todos cometemos errores y todos tenemos nuestras propias batallas que librar. Y a veces las relaciones terminan, por más que nos duela, por más que nos resistamos a aceptarlo. En el caso de Kerem y Hande, solo ellos saben lo que realmente pasó, solo ellos conocen la verdad detrás de la ruptura. Y aunque los fans sigan esperando, quizás ingenuamente, una reconciliación milagrosa, lo más probable es que cada uno siga su camino, que continúen sus vidas por separado. Lo importante al final del día, es que ambos sean felices, aunque sea por separado, aunque no sea juntos. Así que, mis queridos amantes de las series turcas, como ven, el mundo del espectáculo no siempre es tan glamuroso como parece. Detrás de las sonrisas brillantes, de los vestidos de diseñador y de los flashes de las cámaras, hay personas reales con problemas reales, con corazones rotos y con sueños rotos. Y las relaciones, por más perfectas que parezcan desde fuera,
pueden terminar de forma abrupta e inesperada, dejando un vacío en el corazón de sus protagonistas y en el de sus fans. En resumen, en este vídeo hemos visto cómo la ruptura de Kerem y Hande sigue generando titulares, alimentando rumores y despertando pasiones entre sus seguidores. Hemos analizado cómo otras parejas de la televisión turca también han tenido finales poco felices, experimentando el desengaño amoroso en carne propia. Hemos recordado series icónicas como Senkalkapm, Alkuu, Erkenci Kusu, Así, y Mutesem YZYL, explorando las complejidades de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Y hemos reflexionado sobre la importancia de no idealizar las vidas de los famosos, de recordar que son personas reales con problemas reales y de aceptar que las relaciones, por más perfectas que parezcan, pueden terminar. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones en el mundo del espectáculo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que algún día se reconciliarán? ¿Conocen otras parejas de las series turcas que hayan tenido finales poco felices? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal. Si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis profundo y jugoso, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo seguir trayéndoles contenido exclusivo, chismes jugosos y análisis perspicaces sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en la próxima. Adiós.